Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Según la Organización Mundial de la Salud. Los detalles. En el versículo San Juan 3:13, la Biblia católica, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Biblia, Catholic.net. En este versículo, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que aquí, la Biblia católica dice que, solo Jesucristo, ha subido al cielo, y en San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios. Entonces, los demás hijos de Dios que ya se fueron, están fuera del cielo, y hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, no entrarán al cielo. Las almas de ellos, están en descanso, en el paraíso, hasta el regreso de Cristo. En 1 de Tesalonicenses 4:16 en la Biblia, se lee, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué resucitarán primero? Resucitarán, antes de entrar al cielo, y también, resucitarán primero que las personas que no mueren en Cristo. 1 de Tesalonicenses 4:16, claramente dice que los muertos en Cristo serán resucitados por Dios, antes de ellos entrar al cielo, y antes de que resuciten los que no mueren en Cristo, tal como enseña Apocalipsis 25, donde dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Jesús subió al cielo, después de ser resucitado por Dios, pues Gálatas 1:1 de la Biblia, revela que Jesús fue resucitado por Dios. Y Hechos 1:9-11, en la Biblia, registra cuando Jesús subió al cielo. En cambio, la Biblia no dice que alguien más ya resucitó, y Jesús, en Mateo 22:30 de la Biblia, y en Marcos 12:25, dice que, después que los hijos de Dios resuciten, ellos serán como los ángeles de Dios. En la Biblia católica, Dios dice, llámame, y yo te responderé. Es mejor clamar al jefe número 1, que es Dios. Y hay que hacerlo, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, en el nombre de Jesucristo? Porque somos pecadores delante de Dios, como se lee en Romanos 3:23, en la Biblia. Y Jesucristo es nuestro abogado, delante de Dios, como se lee en 1 de Juan 2:1, en la Biblia. Hay que estar con Dios, y con Jesucristo solamente, no se debe mezclar a Dios, con entidades espirituales. Una entidad espiritual, es cualquier ser espiritual que no sea Dios, Jesucristo, o el Espíritu Santo. Aparte de Jesucristo, allá en el cielo, no se debe mezclar a Dios, con otra persona que vivió, en carne, y huesos en este mundo. Por ejemplos, allá en el cielo, a Dios no se le debe mezclar con Abraham, con Moisés, etc. A Dios no se le debe mezclar con alguien, a quien la Biblia cataloga, a esa persona, como un legítimo hijo, o hija de Dios. Podemos también mezclar a Dios con el Espíritu Santo. Porque en el presente, los hijos de Dios que ya murieron, son almas que están en descanso. Como vimos arriba, en Juan 5:17 de la Biblia, Jesús el Salvador, él mismo se declara, ser un hijo de Dios. Todos sabemos que Jesús el Salvador, murió al ser crucificado, pero que Dios le resucitó, 3 días después de Jesús ser asesinado, al colgarle en esa cruz. Todas las demás personas que ya murieron, y que califican para ser hijos de Dios, las almas de ellos, están en descanso espiritual en el paraíso. Por tanto, aparte de Jesús como un hijo de Dios, cualquier otro hijo de Dios que ya murió, en el presente, es solo un alma en descanso. Un alma no tiene la capacidad para adorar a Dios, ni está activa, como los ángeles de Dios, lo están. Después que Dios resucite a un hijo de Él, que todavía es un alma en descanso, entonces ese hijo de Dios, podrá adorar a Dios. Es que un hijo de Dios, sea humano, o angelical, está formado de un cuerpo, de un alma, y de un espíritu, tal como revela 1 de Tesalonicenses 5:23, en la Biblia. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Dios resucitará a todos sus hijos juntos, tal como revelan 1 de Corintios 15:52, y 1 de Tesalonicenses 4:16-17. Aparte de Jesucristo, en el presente, todos los hijos de Dios son almas, en descanso. Ellos no pueden adorar a Dios, ni pueden contestar oraciones, que las personas vivas, les envían.
De ahí es que, los demonios de Satanás, engañosa y maliciosamente, responden las oraciones que no son dirigidas a Dios. Miles de millones de personas en todo el mundo hacen oraciones fuera de Dios y las envían a sus respectivos seres espirituales. Por eso, Jesús el Salvador, en Mateo 7:13-14 de la Biblia, dice: entren por la puerta angosta. Porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Vemos arriba que Jesucristo dice: pocos los encuentran. ¿Le gustaría a usted ser uno de esos pocos de quienes Jesucristo habló en el pasaje de arriba? Sin dudas, el pasaje de arriba declara que, para entrar al reino de Dios, las personas adultas tienen que calificar para llegar al reino, y pocos son los que llegan. Entonces, la mayoría de las almas no entran al reino de Dios. Cuando se muere alguien, la gente suele decir: ahora está descansando. Seguro que está descansando los pocos que encuentran el camino y la puerta que conducen hacia el reino de Dios. Solo a ellos se les puede decir: ahora están descansando. Si usted quiere recorrer ese camino y pasar a través de la puerta que conducen al reino de Dios, la Biblia muestra varias reglas a seguir. Una de esas reglas es que, en lo espiritual, usted debe poner su esperanza solamente en Dios, en Jesucristo, y en el Espíritu Santo de Dios. En Apocalipsis 3:21, Jesucristo dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todo el que logre andar por el camino y entrar por la puerta mencionados en Mateo 7:13-14, esa persona vencerá, y Jesucristo le dará que se siente con él en su trono. El trono de Jesucristo tiene capacidad para miles de millones de hijos de Dios. Otra regla a seguir es no mezclar lo que es de Dios con criaturas creadas y no creadas por Dios, y muchas personas lo hacen, como si esas criaturas también tienen derecho juntos con Dios. Jesucristo fue creado por Dios al principio de los tiempos, antes de que el universo conocido fuera creado. Y en Filipenses 2:5-11, la Biblia declara: hasta qué grado Jesucristo ha estado obedeciendo al Padre Dios, y nos dice que Jesucristo, mientras vivía en este mundo, obedeció a Dios hasta lo máximo. Por tanto, podemos mezclar lo que es de Dios con Jesucristo. Además, en Juan 16:15 de la Biblia, Jesucristo dice: todo lo que el Padre, Dios, tiene, es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Mezclar lo que pertenece a Dios con criaturas creadas y no creadas por Dios, eso es idolatría delante de Dios. El Señor Dios fue quien creó a usted y también a mí, y Dios es un ser muy responsable. Por eso, cuando usted necesite ayuda material y espiritual, no clame ni invoque a otro ser espiritual, sino a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo solamente. Pues vimos arriba que Dios ha dado una orden, diciendo: llámame, y yo te responderé. Además, en Juan 14:13-14 de la Biblia, Jesucristo también dio la orden de que pidamos a Dios en el nombre de Jesucristo, para que el Padre Dios sea glorificado a través de su Hijo Jesucristo. Las personas que ya murieron, sea varón o hembra, y que calificaron para ser hijos de Dios a través de Jesucristo, no pueden escuchar oraciones, sino después que resuciten, como enseña 1 de Corintios 15:52 y 1 de Tesalonicenses 4:16-17. Pues, las almas de los hijos de Dios están en descanso espiritual en el paraíso. De modo que, para que clamar a un hijo de Dios que no está en servicios para Dios, ¿por qué no están en servicio? Porque deben resucitar primero. Veamos este ejemplo. Muchos de nosotros queremos saber exactamente quién fue el que escribió el libro a los hebreos en la Biblia. Pero el alma de la persona que lo escribió, esa persona ya murió, todavía no está capacitada para darnos esa información. Porque esa persona no está en servicios, según la voluntad de Dios. Hasta que esa persona no resucite, no estará en servicio según la voluntad de Dios. El alma de esa persona está en descanso espiritual, y por eso, no tiene la capacidad para adorar a Dios, ni para comunicarse con los que están vivos.
Hay muchas personas que murieron asesinadas, y nadie sabe quiénes fueron los asesinos. Algunas de esas personas asesinadas, sus almas, están en el paraíso, porque mientras vivían en este mundo, ellas cumplieron con Dios, a través de Jesucristo. La mayoría de las almas de las personas que califican para estar en el paraíso, pero que son asesinadas, se van de este mundo, hambrientas de justicia, porque se van de este mundo, deseosas de que los asesinos sean castigados. Las almas de estas personas, hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, ellas no podrán opinar acerca de quiénes fueron los asesinos. Por eso, muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos asesinados no pueden dar informes acerca de sus propias muertes. No solamente las personas asesinadas que murieron en Cristo, y cuyas almas están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sus muertes, tampoco las demás almas de los hijos de Dios, que están en el paraíso, no pueden dar informes de sí mismas, ni pueden responder a oraciones que las gentes les envían, incluyendo a la Virgen María. Las leyes de Dios en el paraíso se aplican a todas las almas. Piense usted en esto: ¿puede el alma de una niña de 6 años de edad, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso en descanso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive para contarle lo que pasó. El alma de esa niña necesita un cuerpo inmortal, y también necesita un espíritu. La Biblia, en 1 de Tesalonicenses 5:23, revela que un hijo de Dios está formado de un cuerpo, de un alma, y de un espíritu. Y por eso, el alma de un hijo de Dios no funciona sin un cuerpo espiritual, porque el alma es espiritual, y sin un espíritu, que también es espiritual. Cuando la niña de 6 años del ejemplo de arriba resucite, Dios le dará un cuerpo que nunca morirá, y le devolverá el espíritu que ella tenía cuando esa niña estaba viva en este mundo. Es que Dios ha querido que estas cosas sean así. En Eclesiastés 9:5, la Biblia católica dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, según la Biblia católica, los hijos de Dios que ya se fueron, nada saben, porque las almas de ellos están en descanso espiritual, en el paraíso. Millones de personas en este mundo envían oraciones a la Virgen María. Sin embargo, así como Cristo, durante los 3 días que Él estuvo sin resucitar, Él no contestaba oraciones, ni ayudaba a ninguna persona humana viva, porque para eso, a Él le era necesario resucitar primero. Así también, la Virgen María, hasta que ella no resucite, ella tampoco puede contestar oraciones, sino después que ella resucite. Hay que aprender de la Biblia, no de las religiones imperfectas creadas por personas imperfectas. ¿Por qué, entonces, la gente clama y pide a cientos de santos, de santas y de vírgenes? Porque la gente se deja engañar de Satanás y de los demonios. Las Biblias católica y la Biblia Reina Valera dicen: después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Esto está en Hechos 7:60 de la Biblia. Esto de arriba se refiere a cuando asesinaron al apóstol Esteban a pedradas, en el siglo I de la era cristiana. Puesto que las Biblias afirman que el apóstol Esteban durmió cuando fue asesinado, él no despertará hasta el día que resucite con un cuerpo incorruptible que Dios le dará, tal como lo dice 1 de Corintios 15:52. El apóstol Esteban fue un verdadero santo, siervo de Dios, y así como el alma de San Esteban durmió, todos los santos y santas verdaderos que ya murieron, también durmieron, y no despertarán hasta el día que Jesucristo regrese de nuevo. Ver 1 de Tesalonicenses 4:16-17. Los verdaderos santos no pueden escucharnos, porque todavía no han resucitado con cuerpos inmortales. Hasta hoy, el único que ha resucitado con un cuerpo inmortal, para continuar existiendo en la vida espiritual, ha sido Jesucristo, y solo resucitarán con cuerpos incorruptibles, los hijos de Dios que han sido salvos por Jesucristo. Incorruptibles, quiere decir que esos cuerpos nunca morirán.
Pero los demonios se disfrazan como si fueran santos, o santas, o vírgenes, o familiares muertos, y engañosamente contestan las oraciones, y las invocaciones, hechas a los santos, a las vírgenes, o a familiares muertos. Por eso, Jesucristo, en San Juan 14, 13-14, ordenó que pidamos al Padre Dios, en el nombre del mismo Jesucristo. La Biblia no se equivoca, y por eso en ningún lugar, ella insta a que pidamos, o invoquemos, a algún santo, o santa, o virgen que ya murió. En cambio, la Biblia en muchos lugares, nos insta a que clamemos, o pidamos a Dios. Como una consecuencia de que los hijos de Dios están en descanso en el paraíso, no hay comunicación real, entre el que muere, y este mundo. Pero los demonios de Satanás, actúan maliciosamente, y engañan, haciendo creer que los familiares muertos, se comunican con sus familias, y amigos que todavía no han muerto. Los demonios de Satanás son quienes engañosamente lo hacen, representando a un muerto específico. Estos agentes de Satanás, son ángeles caídos que trabajan para Satanás. Ellos no fueron personas que vivieron en carne y huesos, en este mundo. Por tanto, ellos pueden entregar señales engañosas, haciendo creer que es un mensaje de alguien que ya murió, y ellos lo hacen, para desviar a la persona del camino de Dios. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 153.450 personas mueren cada 24 horas, en todo el mundo. Por otro lado, según dijo Jesucristo, cuando dijo, la puerta, y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos, y difíciles, y pocas personas los encuentran. Mi entender es que, los pocos, de los que Jesucristo habló, son, unas 4.000 almas, o el 3%, los que llegan al paraíso cada día, de los que mueren, en 24 horas. La Biblia católica dice que solo Jesucristo, ha subido al cielo, y Cristo, antes de morir, dijo a uno que murió junto a él, Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:43 de la Biblia. Entonces, el alma de este hombre fue conducida por ángeles al paraíso, lugar donde este hombre, y Cristo, entrarían, el mismo día que murieron los dos. El alma del hombre, todavía está en el paraíso, y estará allá, hasta el momento cuando Dios resucite a este hombre, que será al momento de Cristo regresar al mundo. Porque, la resurrección de este hombre, ocurrirá cuando Cristo regrese, en 1 de Tesalonicenses 4:16 en la Biblia, esta dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lógico que el hombre crucificado, él murió en Cristo, y cuando ocurra lo que afirma 1 de Tesalonicenses 4:16, ese hombre crucificado junto a Cristo, será resucitado por Dios. No tiene sentido que solo el alma de este hombre está en el paraíso, sino que todas las almas de los hijos de Dios están allá también. Cristo, como un hijo de Dios, ver Juan 5:17, también estuvo en el paraíso. Porque Cristo le prometió al hombre, que tanto él, como ese hombre, estarían en el paraíso ese mismo día que murieron los dos. Por tanto, no tiene sentido que solo Jesús, y el alma del hombre, entraron al paraíso, sino que todas las almas de los hijos de Dios que ya murieron, también entraron, y están todavía en el paraíso. Si unas 153.450 personas mueren cada 24 horas, según la Organización Mundial de la Salud, y unas 4.000 almas, o el 3%, llegan al paraíso cada día, esto significa que unas 149.450 almas no entran al paraíso cada día. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están las obras de los pastores, de los sacerdotes, y del Papa, para que esta situación no sea así? Parece que, para llegar al reino de Dios, hay que estar pregonando, diciendo, sálvese el que pueda. De lo dicho arriba se deduce que, unas 167 almas, entran al paraíso cada hora, y unas 6.226 almas de las personas que mueren, no entran al paraíso cada hora. A donde son conducidas las almas que no entran al paraíso, de seguro que terminan, estando alejadas de Dios, y fuera de donde está Dios. Esas almas, nunca disfrutarán de la felicidad que Jesucristo ha prometido. ¿Cuál es la solución para ser uno, de los pocos, según Jesucristo? La solución es esta.
Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, ahora es el tiempo de recibirle. Porque Cristo está completando su iglesia, en este tiempo final, ver Apocalipsis 6, 9 a 11, y cuando la complete, entonces vendrá la resurrección y nuestra transformación. Y luego será cumplida plenamente la segunda venida de Cristo. Sea cual sea el lugar donde usted esté, puede usted venir a los pies de Cristo, para que Cristo le reciba en su reino, y le coloque en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia espiritual. Usted puede decir con confianza esta oración, la cual sigue abajo, o alguna otra parecida. Y así usted pueda recibir a Jesucristo como su Salvador. Si usted la dice de corazón, Jesucristo dirigirá a usted en lo que debe hacer luego. Por favor, diga usted: Señor Jesucristo, he estado conociendo tu Evangelio, y nació en mi corazón tener fe en ti. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu nombre como el único nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy un pecador, y te necesito como mi Salvador. Te ruego que perdones mis pecados, y con tu sangre me limpies de todo pecado. Y deseo que me bautices con el Espíritu Santo, y que produzcas en mí el nuevo nacimiento. Daré testimonio público de mi fe en ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te lo ruego en tu nombre eterno, Señor Jesucristo. Amén. Si usted de corazón hizo esta oración, y se mantiene obediente a Dios, tenga por seguro que ya usted está viviendo eternamente. Lo que un día morirá, en el futuro, será solamente su cuerpo de carne y huesos. Pues el alma de usted estará siempre con Dios. El alma de usted tiene un valor grandísimo. Por eso, Jesús el Salvador dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En Mateo 16:26. Y también, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En San Juan 11:25. Estando en armonía con Jesús el Salvador, el morir se convierte en vivir. ¿No es esto una ganancia? De todas maneras, nadie puede escaparse de la muerte natural. Porque, las personas que no creen en Dios, no pueden visualizar esta ganancia, porque, la mayoría de las gentes, no se decide a tomar esta ganancia tan grande. No debemos esperar más, unámonos a Cristo Jesús, y vivamos para siempre, con Él. Que Dios bendiga a usted ricamente.